vamos a cambiar de tema, gracias Vanessa. Pasamos al rostro, rejuvenecimiento anti-age. Bien, esto, más conocido. Sí, en realidad el tratamiento anti-age abarca diferente, o sea, tiene un abanico de tratamientos posibles. Cuando hablamos de un tratamiento anti-age, podemos hablar del Botox, que es la toxina botulínica, podemos hablar de los rellenos, hablamos también de la medicina ortomolecular, que está muy en boga hoy en día. De acuerdo a lo que el paciente busque, va a ser cómo vamos a encarar el tratamiento adecuado para ese tipo de rostro. Si el paciente lo que quiere es mejorar las arrugas de expresión, que son las de frente, entrecejo y patas de gallo, nos vamos a inclinar hacia el Botox. Si el paciente quiere mejorar surcos o presenta arruguitas marcadas en el labio superior, seguramente nos vamos a inclinar hacia algún tipo de rellenito. Y si el paciente lo que quiere es mejorar la calidad de piel y combatir el fotoenvejecimiento, nos vamos a inclinar hacia el plasma rico, que es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo, exacto. Sí, ahí se ve específicamente, luego de la extracción de sangre que se le hace al paciente, ahora vamos a explicar bien cómo es el tratamiento, pero se ve las diferentes porciones del plasma. Nosotros lo que vamos a usar es la parte de transición, la parte que se ve en el medio, que es donde está el plasma rico en plaquetas, y eso es lo que va a estimular el tejido hacia la regeneración. Este tratamiento se hace mediante una extracción de sangre del paciente. En el mismo momento la sangre se centrifuga, se separan las plaquetas y las plaquetas se activan para que liberen los factores de crecimiento. Una vez que obtenemos la muestra que vemos en pantalla, eso se va a aplicar de modo inyectable, como si fuera mesoterapia facial, y lo que vamos a obtener es mejorar las arruguitas. Estamos viendo ahí fotos. Ahí estamos viendo cómo se aplica. Se ve que es esta muy persona se aplicó plasma rico, y se ve nada más que entra apenas la puntita de la aguja. De ese modo resulta bastante poco molesta la aplicación y confortable para el paciente. ¿Todos estos tratamientos se aplican de la misma manera? Sí, todos los tratamientos de la misma manera. Son 3 tratamientos inyectables. Ahí vemos cómo mejora el cuello. Es excelente para mejorar la flacidez del cuello y el brillo que le da a la piel. Esa mujer rejuveneció muchísimo. Vos nos decías que depende la zona, depende el tratamiento. Claro. ¿Podemos usar plasma rico en toda la cara? El plasma rico sí, se utiliza en todo el rostro, cuello, escote y manos. Teniendo en cuenta que el plasma rico no saca las arrugas de expresión. Entonces, para las arrugas de expresión, que son las de frente, entrecejo y patas de gallo, siempre vamos a tener que usar la toxina botulínica, porque es la única capaz de relajar el músculo para que al paciente, al gesticular, esa arruguita no se pronuncie. Y cuando ya los surcos están muy marcados, tenemos que usar algún tipo de relleno para elevar esa arruga y lograr disimular la depresión de la piel, volverla al nivel. Estamos hablando también de distintas edades, porque si es un paciente de 35 años... Trabajamos con plasma y a veces, bueno, hoy por hoy el Botox se está usando en chicas jóvenes porque lo usamos preventivo. Sí, la idea es, antes que se pronuncie la arruga, frenar esa movilidad del músculo para que la arruga nunca se llegue a formar, y de ese modo el paciente nunca requiere un tratamiento más invasivo. Lógicamente no vamos a poner la misma cantidad en una chica joven que en un paciente añoso. Siempre vamos a regular las dosis y el efecto que queremos de acuerdo a eso tiene que ver con las sesiones. Claro. ¿Y la duración en el tiempo del resultado? Depende del tratamiento. Cuando hablamos de Botox hablamos de una duración de 6 meses, que es la única desventaja relativa que tiene este tratamiento, que es de relativamente corta duración. Cuando hablamos de rellenos tenemos un abanico muy amplio de productos. A mí particularmente me gustan más los rellenos permanentes, que son los que duran más de 3 años, pero bueno, el paciente puede optar qué tipo de rellenos quiere para su rostro. Y cuando hablamos de plasma rico... Tiene que ver también con el tipo de piel. Cuando nosotros nos presentamos, vos, que sos la médica especialista, seguramente tenés un montón de temas en cuenta: la edad, el tipo de piel, la vida que llevas, cómo te cuidás. Y a veces el paciente tiene miedo. A los rellenos el paciente tiene miedo a cómo va a quedar. Entonces dice, no, ponemos relleno que dure poco y después vamos al permanente porque me quiero sentir cómoda. Bueno, no hay ningún problema. O tiene miedo al impacto, quiere ver primero a ver cómo me ven y después en tal caso vamos por algo más definitivo. O lo que dicen muchas veces es, ¿me probás en una arruguita? Porque me da miedo que la boca se hinche. La boca no se hincha, pero el paciente tiene que estar tranquilo, ningún problema. Se prueba en una arruguita, lo hacemos en las sesiones que el paciente necesite para sentirse cómodo con el tratamiento. Es que la cara es la presentación, es como te ve todo el mundo, entonces... Seguro. El temor de que digan, ¿qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Y ya empiezan los fantasmas del Botox tan pronunciado, que a veces muchas pacientes también lo piden. Sí, el Botox tiene más fantasmas en realidad, es como el tratamiento que más fantasmas tiene en la medicina estética, pero es un tratamiento que si está aplicado por un profesional adiestrado en el tema es totalmente seguro
y no tiene por qué quedar el rostro con cara de espanto. Uno puede atenuar una arruga sin dejar el rostro inmóvil. Todo depende de la cantidad que se aplique, cómo y dónde. Y en el caso del plasma, ¿cuánto tiempo decías que dura el resultado? Bueno, hablamos de un tratamiento de entre 1 a 2 sesiones, dependiendo si lo hacemos como único tratamiento o combinado con algún otro, y hablamos de resultados que duran aproximadamente 1 año. Un tratamiento que anualmente debería retocarse. O sea que si estamos pensando en un rejuvenecimiento en el que nosotros salimos de tu consultorio y estamos en perfectas condiciones de trabajar, exponernos al sol. Sí, generalmente el tratamiento del plasma, como son varios pinchacitos, porque se aplica en áreas grandes, hablamos de rostro, cuello, escote, muchas veces también lo usamos para rejuvenecimiento de manos. Yo aconsejo hacerlo a última hora del día porque puede haber una leve inflamación, entonces lo que hacemos es quizás cuando el paciente terminó sus actividades, hacemos la aplicación de plasma ese día, a la mañana siguiente se levanta fantástico como si nada hubiera pasado. No hay ningún problema. Ningún tipo de ¿Y se pueden combinar con otros tratamientos de belleza? Todos los tratamientos son combinables, siempre buscamos la mejor combinación para obtener los mayores resultados de acuerdo al diagnóstico que hacemos en la primera consulta y a lo que el paciente también busca. Hay veces que lo ideal es combinar varias cosas, pero bueno, el paciente de acuerdo a sus posibilidades dice, bueno, yo voy a empezar por acá, después a medida que va pudiendo, va agregando otras cosas, o a medida que se le va yendo el miedo. Siempre empezamos de lo menos invasivo a los tratamientos que quizás requieren un poquito más de invasión, como son los tratamientos inyectables. Y es verdad que uno, a medida que va conociendo y se va interiorizando y se siente en confianza plena con el médico especialista, en este caso, cuando van a tu consultorio, seguramente la primera pregunta es ¿cómo voy a quedar? Y después me imagino que se enganchan con un montón de cosas. Sí. Los pacientes tienen mucho miedo o recorrieron muchos lugares. Claro. Y quizás no obtuvieron no le prometieron cosas que en realidad no se dieron. Entonces hay muchos pacientes que vienen a veces desilusionados y es muy importante, bueno, contener al incluso paciente. Enojados y ya descreídos de cualquier solución. Peleamos con eso a diario. Cambiemos de tema, Vanessa, te propongo, vamos a hablar del tema manchas. Y acá también tenemos varios tipos, hombres, mujeres, adolescentes, sexos. Adultos. Sí. En realidad, bueno, las manchas se dan generalmente a cualquier edad y en pacientes que por lo general son adictos al sol. Claro. Si bien hay pacientes que pueden tener algún tipo de mancha por algún problema hormonal, por algún medicamento que tomaron, muchas veces las manchas también se dan después de los embarazos, eso es bastante frecuente, pero la estrella en la producción de las manchas es el sol. Y el sol es acumulativo, entonces cuanto más añoso es el paciente, generalmente más manchado presenta el rostro. ¿Igual hay más cuidado o no? Hay un poco más de conciencia, pero también hay pacientes que vienen a hacerse un tratamiento de manchas y quieren seguir tomando sol. Ese es un problema bastante grande que tenemos. ¿Sin protección? Sin protección adecuada, porque a veces uno le pregunta al paciente ¿qué protección usas? 4, 5 claro. O un bronceador con color. Se indica siempre, ni hablar. Se indica siempre una protección alta, un factor arriba de 30. Las pieles oscuras tienen más tendencia a mancharse que las pieles claras. Y siempre se indica al paciente que después del tratamiento la piel va a quedar nueva y va a requerir más cuidado. Es decir, que si el paciente no tiene un compromiso de cuidado posterior, la mancha puede volver porque las manchas tienen memoria. Entonces, por más que yo logre eliminar una mancha en la superficie, quedan esas células de memoria debajo de la piel y cuando el paciente se descuida, es decir, tiene una exposición solar sin un cuidado adecuado, puede volver la mancha en el mismo lugar. Y muchas veces es el fracaso de los tratamientos. Quizás la mancha se llega a sacar, pero el paciente no se cuida adecuadamente. Cuando hablas, ahora vamos a hablar del tratamiento, pero de un cuidado adecuado, ¿qué factor de protección mínimo es el que deberíamos usar? Debido al daño en la capa de ozono, hoy se recomienda factor arriba de 30, entre 30 y 50 dependiendo del fototipo de piel. Incluso más después de este tratamiento. Sí. A veces después del tratamiento indicamos una pantalla total, sobre todo si ya se acerca la época que el sol afecta un poquito más. Si estamos hablando de un tratamiento que vamos a realizar en otoño o en invierno, con una pantalla 30 posterior, es adecuado. Los lugares donde más manchas hay, cara, rostro, manos y escote. ¿Y cuánto dura un tratamiento? Llega una persona, tu paciente, con muchas manchas en el rostro. Sí. ¿Cuántas sesiones? Bueno, eso va a depender. No es lo mismo un tratamiento de una mancha en el rostro que un rostro manchado, ¿sí? Esa es la diferencia. Si hablamos de 1, 2, 3 manchas, podemos hablar de un tratamiento quizás hasta de una sesión, 2, 3.
siempre teniendo en cuenta que el tratamiento lo vamos a llevar a cabo con tecnología de última generación, ¿sí? Estamos hablando de un tratamiento con luz pulsada despigmentante, en algunos casos estamos hablando de un tratamiento con láser CO2, que es un poquito más invasivo. Y dependiendo ya... Esos son los tratamientos más novedosos. Son los más novedosos. Tenemos un abanico enorme para tratamientos de manchas, desde el peeling, que también lo realizamos en pacientes que buscan lo menos invasivo, lo más rápido y lo que permita retomar sus actividades habituales, hasta los tratamientos con láser, que lógicamente son los que mejores resultados nos van a aportar, y en algunos casos también podemos usar máscaras despigmentantes. La idea es ver qué antecedentes tiene el paciente, qué tratamientos se hizo con anterioridad. Muchos pacientes ya llegan con un montón de peeling realizados que no lograron más que aclararle las manchas, pero no le solucionaron el problema. Entonces, esos pacientes siempre quizás nos vamos a dirigir más a un tratamiento un poquito más avanzado, como puede ser un tratamiento con láser. Si el paciente empieza el tratamiento, bueno, vamos a empezar de menor a mayor, probando primero con los peeling, hasta llegar al láser CO2, que es la estrella despigmentante, que es un tratamiento que logra eliminar las manchas hasta en un 100%, pero resulta un poquito más invasivo, o alguna máscara despigmentante como complemento. En el caso del láser, es el que vos nos estabas comentando, mejor hacerlo en últimas horas del día, descansar y al otro día ir a trabajar. Pero en el caso de los otros tratamientos... Los tratamientos de peeling convencionales, en los cuales algunos podemos combinar con algo de láser, automáticamente. En el mismo momento. El paciente se hace la sesión, va al toilet, se maquilla y se va al trabajo. Con esos tratamientos no hay ningún problema. Si ya requerimos un tratamiento con una tecnología un poco más avanzada o algo más profundo, ahí se le va a indicar al paciente quizás que va a necesitar 48 horas de permanencia en domicilio posterior con algunos cuidados necesarios. Pero todo va a depender de los resultados que el paciente quiera obtener y en qué estado se encuentra en la consulta. ¿Dolor se siente? Tenemos desde los tratamientos más confortables hasta los que se hacen con anestesia local porque pueden producir algún tipo de molestia. Porque son manchas más persistentes. Más profundas y hay que llegar hasta una capa de piel un poquito más profunda. Generalmente las manchas más rebeldes son las manchas tipo melasma, que es las que presentan las mujeres después de los embarazos, las que se dan generalmente en la zona del bozo, muchas veces en la zona de los pómulos. Esas son las manchas más rebeldes al tratamiento y que quizás necesitamos trabajar un poquito más profundo. De todos modos, trabajamos en el caso que se necesite con una anestesia local, tratamos que la sesión sea lo mayor confortable posible para el paciente, porque queremos que el paciente no venga a sufrir, sino que se relaje. Seguro, pero aparte en este tema es tan importante no solamente verse bien, quitarse una mancha, sino también que un médico especialista nos revise, vea si esas manchas pueden tener algún problema, si hay que cuidarlas, si hay que tratarlas, porque muchas veces hay lamentablemente problemas mayores. Seguro. Que podemos remediarlos tomándolos a tiempo. Seguro, sí. Si vemos una mancha sospechosa, siempre antes de eliminarla vamos a hacer una interconsulta con un dermatólogo como para tener un buen diagnóstico de piel y asegurarnos que esa mancha no está en realidad encubriendo una patología mayor. Por eso es tan importante consultar, porque a veces una mancha que aparenta ser estética puede enmascarar alguna otra cosa. Entonces la consulta ante todo. Última pregunta cortita. Las chicas, porque hay adolescentes que todo el tiempo están preguntando acerca de estos tratamientos. ¿Comienzan con el peeling? Sí, generalmente sí. El peeling se recomienda para mejorar la calidad de piel a partir de que empiezan los primeros cambios hormonales, a partir de los 15, 16 años. Es recomendable empezar a cuidar la piel con peeling. Este recambio que hacemos descamando la piel nos permite mantener la piel fresca. Lo que se aconseja son 3 peeling por año, siempre en invierno, y de ese modo vamos a prevenir también la aparición de manchas porque vamos a descamar las capas superficiales. Y nos cuidamos. Exacto. ¿Cuánto para cuidarnos? Muchas gracias, Vanessa. Muchas preguntas. El tiempo se nos acorta y hay un montón de cosas que tenés para comentarnos, tratamientos nuevos. Así que la propuesta es seguir encontrándonos, compartir este espacio y bueno, vernos bien y sentirnos bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Come on, babe, why don't you pay the town? And all that jazz. Start the cutting up a goopy spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall and there's a nighty brawl to all. That jazz.